Bueno, continuamos. Después de la marcha viene la tranquilidad con las infecciones del sistema nervioso central. Para estudiar las infecciones del sistema nervioso central, a ver, aquí hay una cosa. Un segundo, por si no. Para estudiar las infecciones del sistema nervioso central, lo más importante es el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos marca si un paciente tiene una infección o no del sistema nervioso central. Lo que tenemos que ver es cómo es un líquido cefalorraquídeo normal, que tiene aspecto claro, como agua transparente, que tiene una glucosa que está por encima del 60% de la glucemia en sangre, menos de 50 miligramos por decilitro de proteínas y menos de 5 células por microlitro. En una meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo será purulento, es muy turbio, como si fuera pus, hay consumo de glucosa, hay mucho aumento de las células, en su mayoría son polimorfonucleares y las proteínas también están muy aumentadas. Hay una excepción para lo de los polimorfonucleares, que es la meningitis por listeria, que es una bacteria, pero donde las células que se ven son sobre todo linfocitos. Los linfocitos son los que aparecen en las meningitis de tipo subagudo, de la cual la representante más importante es la meningitis tuberculosa. El líquido es amarillento, no es tan claro como transparente, pero tampoco es turbio. También hay consumo de glucosa y las proteínas también están aumentadas. Son típicas, aparte de la tuberculosis, las brucelosis, micosis o meningitis por hongos, y la meningitis carcinomatosa también tiene un patrón de líquido subagudo. Y por último, en las meningitis víricas, el líquido es el que más se parece al normal, solamente tiene un poquito de aumento de proteínas y un poquito de aumento de células que son linfocitos con glucosa normal. Entonces, de las meningitis bacterianas agudas, las más frecuentes son las que aparecen en niños mayores de 3 meses, adolescentes y adultos, que son por debajo de los 20 años, más frecuente el meningococo, y por encima de los 20 años, más frecuente el neumococo. Siempre que hay traumatismos, tanto abiertos como cerrados, el germen más frecuente es el neumococo. Uno se acuerda bien fácil porque está en los senos paranasales, y esto lo han preguntado varias veces en el MIR, aunque ahora de infecciosas preguntan menos. ¿Cuál es la clínica de un síndrome meningio? Pues es fiebre, cefalea, signos de hipertensión intracraneal como deterioro del nivel de conciencia, sensación nauseosa, y signos meningios, el signo de Kernig y el signo de Bruczynski. En el 25% de los casos, especialmente los relacionados con meningococo, la evolución es fulminante. En horas el paciente se queda chocado, con muy mal estado general. Hay que fijarse bien ante estos cuadros clínicos si hay erupciones cutáneas que nos puedan sugerir meningitis meningocócica, que es la que con más frecuencia las produce. O sea que en una meningitis aguda hay cefalea, fiebre y signos meningios. Vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento es, sobre todo, fijaros, voy a poner un fondo más claro, por si no veis nada aquí. Entonces, lo más importante, lo que tenemos que tratar en los casos más frecuentes, una cefalosporina de tercera generación, que puede ser cefotaxima o ceftriaxona, a la que añado vancomicina, ¿de acuerdo? Esto es lo fundamental. Y además, si el paciente tiene más de 50 años o es un inmunodeprimido y pienso que puede tener una meningitis por listeria, añado ampicilina. Acordaros, listeria, ampicilina. Luego, si la meningitis es secundaria a un traumatismo o es intrahospitalaria, utilizo cefalosporinas más avanzadas, como la ceftazidima. Siempre antes del inicio de antibióticos, unos segundos o unos minutos antes, se debe utilizar dexametasona en la sospecha de meningitis bacteriana, en esta dosis. ¿Y por qué antes? Porque así se inhibe la formación del factor de necrosis tumoral alfa, que una vez que se inicia la formación por los linfocitos ya no se puede detener. Entonces, el añadir corticoides durante los 4 primeros días de tratamiento
ha demostrado mejor pronóstico en el caso de las meningitis bacterianas. Ante la sospecha de una meningitis bacteriana hay que tratar empíricamente y luego ya tendremos los hemocultivos o el cultivo del líquido cefalorraquídeo, pero es prioritario el tratamiento porque muchas veces la evolución es fulminante. Complicaciones en la fase aguda de una meningitis bacteriana, pues que dé mucha hipertensión intracraneal y se pueda producir una herniación transtentorial como esta que está aquí señalando, donde se produce una midriasis reactiva de este lado y una hemiparesia del lado contralateral. También puede haber vasculitis y producirse, por lo tanto, lesiones isquémicas cerebrales y también puede haber crisis convulsivas. Secuelas después de una meningitis bacteriana, pues puede quedarte una hemiparesia si has tenido un ictus, puede ser epiléptico, tener crisis de forma continuada o hipoacusia o retraso mental. Vamos a ver las características de los dos gérmenes que con más frecuencia producen las meningitis bacterianas. En el meningococo hay un exantema de tronco y piernas en el 50% de los casos y puede aparecer en el neumococo, pero es menos frecuente. Característico y preguntado en el MIR que las meningitis por meningococo son más frecuentes en casos de déficit de complemento y de properdina y las meningitis por neumococo son más frecuentes si falta el bazo, si hay una aesplenia. Si os preguntan cuál es la que tiene una mortalidad más alta, el neumococo, especialmente por encima de los 50 años, hay un 40% de mortalidad. Con respecto a las vacunas, para el meningococo hay vacunas para los serotipos A y C, aunque el más frecuente es el esporádico, que es el serotipo B. Y en el neumococo hay vacuna que está indicada en inmunodeprimidos, esplenectomizados y es opcional en casos de niños sanos. Y luego, el neumococo puede producir lesión de los pares craneales tercero y sexto o del octavo par. Lo podéis recordar fácilmente pensando que las secuelas de una meningitis pueden ser sordera o estrabismo. El meningococo precisa aislamiento respiratorio 24 horas tras el inicio del tratamiento bacteriano y en los contactos íntimos hacer una profilaxis antibiótica. Y el neumococo es complicación de una otitis media aguda, puede ser una meningitis por neumococo. Aquí lo más preguntado es que el déficit de ciertos factores del complemento predispone a infecciones de meningococo. Esta era la imagen que buscaba antes, donde se ven las lesiones dérmicas que afectan tanto a miembros superiores como tronco y miembros inferiores y también a palmas y plantas de los pies y que son más frecuentes en meningitis meningocócica. El absceso cerebral es un acúmulo de pus en el cerebro. ¿De dónde viene? Puede ser de focos cercanos al cerebro, por ejemplo una otitis o una sinusitis, o por vía hematógena venir de una infección pulmonar o de una endocarditis. ¿Y qué es lo que da? Pues como un tumor, un signo irritativo, puede dar convulsiones, puede dar hemiparesia o, pues si es muy grande, incluso edema de papila. Habitualmente son polimicrobianos, se diagnostican muy bien con neuroimagen, son hipodensos y cuando se pone contraste tienen una captación en anillo con mucho edema perilesional. Habitualmente el tratamiento es combinado, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Tratamiento con antibióticos que se utilizan los de la meningitis bacteriana, es decir, ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina, a lo que se añade metronidazol, pero también se utilizan corticoides para el edema y en algunos centros profilaxis de crisis convulsivas. Fijaros que tiene una mortalidad alta. Esta es una imagen de un absceso casi seguro en relación con una otitis media por la localización pegado al peñasco del hueso temporal y, como veis, produce mucho desplazamiento de línea media, colapso ventricular y probablemente una hipertensión intracraneal severa. Así es como se ve el líquido cefalorraquídeo de las meningitis subagudas, es decir, este sería un líquido cefalorraquídeo normal y este sería un líquido cefalorraquídeo de meningitis subaguda, que este color amarillento traduce la hiperproteinorraquia, o sea, el aumento de proteínas.
De la meningitis tuberculosa, pues tiene los mismos síntomas que una meningitis bacteriana, pero no tan agudos, un poco más solapados. La fiebre no es tan alta, hay un cuadro general, el síndrome meningio es incompleto y además, si hay tuberculomas, pueden hacer como un absceso, es decir, pueden dar crisis convulsivas o una paresia o aparecen también alteraciones vegetativas. El cultivo nos da el diagnóstico definitivo, el cultivo del líquido cefalorraquídeo, pero es muy prolongado en el tiempo, se tarda hasta 8 semanas para conseguir un cultivo en medio del Lowenstein, con lo cual disponemos de la PCR para tuberculosis, que aunque no es muy sensible o no es tan sensible, por ejemplo, como la PCR para virus herpes o virus JC, sí es muy específica cuando aparece positiva. El ADA también nos ayuda si es positivo y casi siempre las meningitis tuberculosas están en el contexto de una tuberculosis pulmonar miliar. Es raro ver una meningitis tuberculosis aislada sin más. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es, dependiendo de los centros, entre 9 y 12 meses. Los 2 primeros se utilizan 4 fármacos tuberculostáticos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y dependiendo de los centros, 7 o 10 meses más los 3 primeros. Se asocia siempre corticoides. La imagen más característica de una meningitis tuberculosa, aunque puede tener múltiples, pero lo más característico es la hipercaptación de contraste por las cisternas basales, o sea que se ve todo esto con mucha captación de contraste por parte de las meninges basales. Fijaros en la alta mortalidad y también un porcentaje alto de secuelas. Otras veces vemos captación de las meninges y además tuberculomas. O sea que puede haber distintas afectaciones. Os digo que la secuela más grave de las meningitis tuberculosas es que aparezca un tuberculoma en la médula y de una paraparesia. Eso se recupera con mucha dificultad. Con respecto a la neurosífilis, el patrón es de un líquido de una meningitis subaguda con una característica, que no hay consumo de glucosa, ¿de acuerdo? Hay solamente elevación de proteínas, las células también están elevadas y son linfocitos. Estas son, las tenéis ahí, las formas de neurosífilis. La meningia, la meningovascular, que se manifiesta con un ictus y que tiene la característica de que al hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo aparecen bandas oligoclonales. Esto es típico, lo más típico de las bandas oligoclonales en líquido es de esclerosis múltiple. Lo vamos a repasar dentro de un momento. La parálisis general progresiva es una meningoencefalitis crónica y es una demencia progresiva que a pesar del tratamiento pues no mejoran. La tabes dorsal es afectación de los cordones posteriores, luego da un trastorno de la sensibilidad cordonal, así que se traduce eso como una ataxia, dolores lancinantes en las piernas y articulaciones neuropáticas, es decir, cambios artrósicos articulares en relación con afectación de los nervios periféricos. Y por último, los gomas o granulomas cerebrales u óseos, donde habita el Mycobacterium tuberculosis. Lo más importante para el diagnóstico de neurosífilis es que el VDRL sea positivo en líquido cefalorraquídeo. Este dato confirma el diagnóstico. Fijaros que todos los pacientes diagnosticados de neurosífilis tienen serología de Lues positiva en sangre, pero no todos los que tienen serología de Lues positiva en sangre tienen neurosífilis. Para poder confirmarla necesitamos un líquido cefalorraquídeo en el que el estudio VDRL sea positivo. Repasamos las pupilas de Argyll-Robertson, características de la sífilis. Entonces son unas pupilas dilatadas que cuando les da la luz no acomodan, es decir, no se hacen más pequeñas, no se hacen mióticas, no se contraen con la luz, pero sí se contraen con la acomodación. La acomodación es lo que hacemos para leer, es decir, converger la mirada. Y eso produce una contracción de las pupilas, ¿vale? Entonces, la falta de reacción a la luz, pero la buena reacción a la acomodación definen a las pupilas de Argyll-Robertson. De la encefalitis herpética, fijaros en el nombre. Esto ya no es una meningitis, o sea, inflamación de meningia, sino que es una encefalitis, inflamación del encéfalo.
Y eso es lo característico del herpes, que afecta al parénquima cerebral, especialmente en los lóbulos temporales y también en la base del lóbulo frontal. Las lesiones son muy extensas y muchas veces dentro del área lesionada, como veis aquí en este TAC, hay una zona hemorrágica. Por eso cuando hacemos el estudio del líquido cefalorraquídeo tenemos la glucosa normal, proteínas algo elevadas, células algo elevadas, son linfocitos y además podemos tener algún hematíe con facilidad. Como consecuencia de esta afectación del parénquima cerebral tenemos manifestaciones neurológicas que pueden ser crisis convulsivas, paresia, trastorno del lenguaje, etc. y un cuadro confusional. El diagnóstico se puede hacer por biopsia, pero lo más práctico y lo mejor, si os preguntaran por el diagnóstico, es con la PCR en líquido cefalorraquídeo para el virus herpes. El virus herpes tipo 1 es el que produce la encefalitis herpética. En el electroencefalograma hay un patrón pseudoperiódico coincidiendo con las zonas lesionadas. El tratamiento es con aciclovir y el pronóstico es antes nefasto y ahora mejor, pero casi todos acaban teniendo secuelas de tipo neuropsicológico, es decir, alteraciones emocionales, de trastornos del humor, funciones que dependen de la parte medial del lóbulo temporal y de la parte anterior de los lóbulos frontales. Preguntas de Mir en relación con la encefalitis herpética. Y luego, dentro de las infecciones, por último, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que también ha sido preguntada varias veces en el MIR. Es una patología propia de inmunodeprimidos, casi siempre pacientes con SIDA. Entonces, si os fijáis en el nombre, ya os va diciendo en qué consiste el cuadro típico. Leuco blanco, encefalopatía, afectación del encéfalo, multifocal en varios sitios y que va progresando. Está en relación con el virus JC, que es un papovavirus, y como síntomas, pues da varios síntomas. Un deterioro cognitivo progresivo, en este caso de esta imagen que tenéis aquí puede dar un trastorno del campo visual por localización, puede dar también piramidalismo, hemiparesia, hemianestesia, etc. Son lesiones de la sustancia blanca, parcheadas, que no captan contraste, que pueden afectar al cuerpo calloso. ¿Cómo sabéis que una lesión afecta al cuerpo calloso? Fijaros en esta imagen, veis aquí entre los dos ventrículos, ahí estaría el cuerpo calloso y veis cómo tiene una hiperdensidad, o sea, no tiene densidad de parénquima normal como puede ser aquí. El diagnóstico es por la determinación de PCR para virus JC en líquido cefalorraquídeo o biopsia y por el momento no tiene un tratamiento específico, aunque el Targa parece que disminuye o frena la evolución de la enfermedad. Os pongo esto porque entre los nuevos tratamientos de la esclerosis múltiple está el natalizumab, que vamos a decir dentro de un momento que se utiliza para las formas más agresivas de esclerosis múltiple o cuando no responden a otros tratamientos. El efecto secundario más grave con natalizumab es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. 7 veces han preguntado en el MIR al respecto de este cuadro.